Alberto Iturralde, analista independiente. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ves la jornada? ¿Cómo ves el panorama? Va el día cargado de referencias. Sí, lo que está pasando con Telefónica y los bancos, que hoy están un poquito más flojos, es uno de esos bailes típicos en el mercado español. Antaño, recuerdo que, sí, tú además te acuerdas perfectamente cómo estaban los tres grandes, que eran Telefónica, BBV y Santander. Luego ya se incorporaron tanto Inditex como Iberdrola. Bueno, pues antiguamente hacían mucho lo que está pasando ahora, y es que durante semanas han funcionado muy bien los dos grandes bancos, mientras Telefónica estaba especialmente débil. Y ahora, en las últimas sesiones, lo que hemos visto es todo lo contrario. La banca había venido subiendo con fuerza, con mucha velocidad, y ahora es Telefónica la que toma el control. El IBEX, lo más probable es que vaya alcanzando las zonas que comentábamos durante los últimos 2 meses. Una vez que se produce la noticia de la vacuna, nos encontramos con que nuestro mercado es el que mejor funciona con respecto a toda Europa. Y el objetivo alcista más probable para nuestro IBEX es la zona 8.500. Y eso lo tiene que realizar con los 5 grandes, con BBV, Santander, Telefónica, Iberdrola e Inditex. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues que se acaba de apuntar Telefónica. Y el caso de Telefónica hay que tener todavía un poquito de más confianza en el valor, porque es probable que todavía tenga algo más de subida hasta zonas de 4,10, 4,20, pero hay que recordar lo que siempre comentamos en torno a este valor, en general en todos los valores, pero sobre todo en Telefónica. Telefónica tiene una habilidad especial para postergar o colocar las noticias positivas cuando le interesa. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo. Durante las últimas sesiones ha tenido una subida desde zonas de 3,10 hasta ayer cerrando en 3,60 para justo hoy, con esa venta de esas torres a American Tower, abrir ya con un hueco al alza, con la subida que habéis explicado, y seguramente para repartir títulos que hace cosa de unos meses cotizaban en niveles de 2,70. Con lo cual, estamos en un momento de mercado muy complicado porque el grueso de la subida se ha realizado como siempre, con los inversores fuera y desde hace 2 meses, cuando ya explicábamos, más lo decíamos todos los miércoles a la mañana, que el mercado español tenía que subir más. Bueno, pues ahora nuestro IBEX lo lógico es que se vaya dirigiendo a 8.500, se ha apuntado también a la fiesta telefónica, pero los márgenes ya de beneficios son muy bajos. En el caso, por ejemplo, de la banca, que hemos comentado hace un momentito, lo que tenemos son, pues fíjate, un margen del Santander, si es que quiere continuar subiendo, hasta zonas de 3,10. Está ahora mismo en 2,83. Y ya desde luego la subida no puede ser, bajo ningún concepto va a ser tan limpia como la primera, la subida de las vacunas, que fue como un auténtico cohete precisamente porque nadie se incorporaba a esa subida. El BBV, otro tanto de lo mismo con el nivel 4,50. Y ahora también lo que veremos... Perdona, Alberto, veíamos el otro día una recomendación muy potente de UBS que le decía que la revalorización podía ser de incluso el 65%, que estaría todavía lejos si esa recomendación de UBS fue así, que fue parte del inicio de esta semana, fue el lunes esa recomendación y fue cuando inició el ascenso, ¿no? Bueno, hay un problema con todo esto. La recomendación de UBS del Santander se produce una vez que el valor ha estado cotizando hace 3 meses en niveles de 1,45. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las grandes agencias, los grandes bancos de inversión, lo que hacen en esos momentos en los que el valor está, en teoría, con una serie de noticias negativas que hace a los pequeños inversores vender, es entrar compradores con grandes cantidades de dinero para ir adquiriendo esos títulos que los pequeños inversores venden. ¿Qué es lo que pasa? Que de 1,45, que marcaba de mínimos el Santander, realiza una subida de más del 90% hasta niveles de 2,85. Después se ha mantenido con un ligero recorte, y aquí viene a lo que tú haces referencia, pero es un ligero recorte hasta zonas de 2,40. Desde 2,40 efectivamente vuelve a subir hasta 2,80. Pero fíjate, venía desde 1,45 y esa subida que ha realizado en las últimas semanas desde 2,40 es desde un recorte de 2,80 a 2,40 mínimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que VS tendrá que vender seguramente esa gran cantidad de acciones que en su día compró y que lógicamente necesita de un nivel comprador o de un grado comprador mucho mayor de lo que había entonces,
Y para conseguir esa fuerza compradora tiene que decir que el valor va a valer un 65%. Y ahora surge siempre la misma pregunta. ¿Por qué no nos lo decías cuando estaba en 1,45 y estábamos a las puertas de subir en 2 meses un 90%? ¿Por qué nos lo dices ahora que ya ha subido un 90% y probablemente el margen de subida que le queda es mucho menor? Zonas de 3,5, 3,05, perdón, no 3,50. Entonces, yo desconfiaría muchísimo porque esas recomendaciones tienen siempre un interés dirigido de conseguir volumen de compras por parte de los inversores para poder ellos liquidar las carteras preferentes en las que quieren salir del Banco Santander. Veía en los gráficos que tenías aquí la otra gran operación del día o el inicio de operación, que es el de Carrefour, ¿no? Ese Sí, movimiento de la canadiense que puede dar un giro brutal a la distribución en Europa, no solo en España. En España sería un papel muy, muy importante que cogería la canadiense. sí, pero fíjate, hay que diferenciar entre el efecto económico o mercantil y el efecto bursátil. ¿Por qué? En Carrefour se sabía de antemano que se iba a publicar esta noticia y los pillos de la bolsa hicieron algo fantástico. En el gráfico además se ve y es muy claro. Y es que durante los últimos meses, Carrefour, estamos hablando de, fíjate, desde el mes de mayo, junio, julio, todos los meses de verano, había estado englobado el valor en un gran movimiento lateral. De repente, hace una semana, el valor se sitúa por encima claramente de ese movimiento lateral. Voy a ver si marco ahí justo la parte superior y aquí está la parte inferior. Se ve claramente en el gráfico cómo se había desplazado entre esas dos líneas, entre esa resistencia y ese soporte durante mucho tiempo. Bueno, pues hace una semana ya sabía alguien desde dentro lo que va a pasar y es que en breve se va a publicar una maravillosa noticia, porque el valor rompe hace exactamente 6 sesiones al alza esa zona lateral para dirigirse a una siguiente zona que iremos ahora explicando por qué es así. Y es que una vez que rompe al alza, da una señal clara de compra en el plano técnico y ahora nos encontramos con que una vez que se va a publicar la noticia positiva, el valor ya abre con un gran hueco al alza. Bueno, eso lo que te está queriendo decir es que hay que tener un especial cuidado porque algo que se nos olvida siempre es mirar qué es lo que ha pasado en un más largo plazo. Y en un más largo plazo, Carrefour no deja de ser un valor que viene cayendo desde 83 euros hasta marcar unos mínimos con la crisis del coronavirus en 12 euros y mantenerse especialmente lateral. Ojo, lleva muchos años con una gran tendencia bajista. ¿Esto qué implica? Que calentones como el que hemos vivido ahora, acompañados de noticias positivas y más, si ese calentón ya es un hueco al alza, como hemos visto hoy, porque efectivamente ya el valor abre con un hueco al alza enorme y nos encontramos con que desde que han dado la noticia positiva no se ha movido al alza, sino que ha recortado ligeramente, lo que hay que hacer es tener muchísima precaución. Si no supimos entrar cuando se rompía el movimiento lateral al alza, lo cual es normal porque Carrefour es un precio que ha aburrido a todo el mundo en el mercado durante meses, ahora ya es muy tarde cuando ya tenemos la razón para comprar. ¿Qué más valores tienes en el horizonte o estás siguiendo estos días? Mira, hace cosa de unas semanas recomendaba valores como ASML Holding y como soy tremendamente pesado con ese valor y con L'Oreal y con todos los que manejo durante estos días, ayer me puse de nuevo a escarbar en el mercado Euronext, que tiene un montón de ellos que tienen cierta buena pinta, y he encontrado uno, ojo que esto es drogadura, cuidadín, a la hora de estar con estas cosas, son tremendamente rápidas y hay que ser muy disciplinados a la hora de especular. Se trata de Recticel, Recticel del mercado Euronext. Durante los últimos años ha estado cotizando en un inmenso movimiento lateral que sobre todo tenía mucho que ver con su salida a bolsa. Esa salida a bolsa durante el año 2003 mantuvo desde 6,75 en el que salió el movimiento en un gran vaivén. Bueno, pues en los últimos meses se ha producido algo curiosísimo y que es muy alcista para el valor. Efectivamente, tuvo un problema enorme con el coronavirus, como muchos otros valores, pero lo recuperó enseguida. Estamos hablando de que para mayo ya esto lo había superado, los máximos justos del coronavirus, y se ha atrevido en las últimas semanas a superar los máximos que tenía también históricos desde el año 2018, que es justo la zona 10,50. Bueno, pues lo ha hecho del libro, se ha situado por encima. Luego lo que ha realizado es una especie de una vuelta a la baja, una especie de
pullback a la baja, o throwback, como lo queramos llamar, para de nuevo volver a colocarse en máximos históricos y por ahora dibujar un movimiento con una pinta fantástica al alza. Luego, si queremos especular con Recticel, se puede hacer. En el lado alcista está ahora mismo en 12.32. El objetivo alcista estaría rondando niveles de 13.50, lo voy a marcar en el gráfico para que se vea, ahí estaría el objetivo alcista, y el stop que debemos fijar ahora ya tiene que estar rondando zonas de, voy a colocarlo un poquito más cerca, zonas de 11,70. Recticel, mercado Euronext. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, me interesa mucho que nos digas qué opinas de Bitcoin. Bueno, tema del Bitcoin. Hay que diferenciar entre un fenómeno especulativo y lo que hay detrás del fenómeno especulativo. ¿Por qué lo explico? Porque normalmente cuando hablamos de monedas se tiende siempre a decir, bueno, el euro, el dólar, son monedas fiat, no tienen subyacente. Sí, sí tienen subyacente. Lo que no tienen es el subyacente clásico del oro, cuando existía el patrón oro con respecto al dólar, por poner un ejemplo. Pero sí tiene un subyacente. El subyacente del euro es la economía europea. Europa es un gran mercado. Luego, si vamos al dólar, tiene un gran subyacente, que es no solamente la industria y la economía americana, sino un inmenso ejército que protege la moneda y mantiene el patrón dólar a nivel mundial. Bien, el Bitcoin es una moneda fuera del Estado. Claro, alguien dice, no, eso es lo que le hace ser una ventaja porque es descentralizado. No, eso lo que hace es que cualquier día el Bitcoin vale cero y vas a reclamar, entre comillas, al maestro armero. Es decir, de valer de manera intrínseca no vale nada. Pero si alguien quiere pagar por un bulbo de tulipán lo que vale un palacio en Holanda, pues que lo pague, que es lo que está pasando ahora mismo. Luego, no pasa nada, el Bitcoin puede llegar a 300.000 millones hasta que un día 10 o 12 operadores importantes digan, ¿qué hacemos comprando esto a esto? Y eso caiga, pues como lógicamente caen todos los fenómenos especulativos. Luego hay que diferenciar que sí, tú lo compras, si mañana sabes que te lo van a pagar un 10 o un 20% por encima, oye, la especulación es la especulación, es un juego en este caso, pero lo que no podemos es confundir ese fenómeno especulativo con un subyacente en el que tú tienes una moneda que tiene un valor intrínseco. No, tienen el valor que le quieran dar, pero intrínseco no tiene nada porque no tiene absolutamente nada que lo sostenga. ¿Un código de bloque? Vale. ¿Y qué es un código de bloque? Es decir, no tiene ningún valor. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Ya me apetecía entrar en consultorio contigo. ¿Eh? A mí también, un fuerte abrazo.